En la sesión de hoy vamos a resolver un problema de rendimiento, uno de riqueza y uno de reactivo limitante o en exceso. El primer problema nos dice el dihidrógeno de tetraoxosulfato reacciona con el aluminio, formándose así el sulfato de aluminio y el dihidrógeno. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción, que es lo que nos pregunta el apartado A. Dihidrógeno tetraoxosulfato de aluminio. El compuesto reacciona con el aluminio para producir sulfato de aluminio, que nos da, ¿cómo sería su expresión? Más dihidrógeno. Bueno, lo primero de todo, vamos a ajustar. Entonces, lo primero, el hidrógeno, vayamos a la izquierda. Tenemos 2 hidrógenos, aquí sin embargo tenemos 2 también, perfecto. El sulfato tenemos 2, aquí tenemos 3, recordad el número que está fuera del paréntesis, multiplícalo dentro del paréntesis. Desde que hay un elemento que no tengamos ajustado, ya tenemos que ajustar toda la reacción. Entonces lo primero que se me ocurre es poner un 3 aquí. Ahora de esa manera tengo 3 sulfatos, 3 sulfatos. ¿Cuántos oxígenos tengo? 12 a la izquierda, 12 a la derecha. Vale, los aluminios, veo que a la derecha tengo 2. Vamos a poner un 2 aquí. Veo este 2, pongo este 2 aquí. Hidrógenos tengo 6, aquí tengo 2. Ponemos 3. Vale. Hecho el ajuste, lo siguiente que vamos a hacer es calcular las masas. Para ello tenemos que saber los pesos atómicos, que serán datos que normalmente les doy. Vale, pues como vemos a la izquierda, a la derecha tenemos los pesos atómicos, calculamos los pesos de cada uno de ellos. Para que el vídeo sea lo más corto, voy a calcular y voy a poner debajo de cada uno lo que pesa cada molécula. Vale, una vez ajustada y calculado las masas de cada uno de los elementos de la reacción, ya está resuelto el apartado A, vamos al apartado B. Calculo los gramos de sulfato de aluminio que se obtienen con 25 gramos de aluminio. Entonces lo primero que voy a hacer es relacionar por qué dos compuestos me están preguntando. Me están preguntando por el sulfato de aluminio es este de aquí, el que tengo subrayado, y por el aluminio. Vale, además me están preguntando en gramos. Entonces lo primero que tengo que hacer en el apartado B es simplemente saber qué relación tienen ambos elementos por lo que me están preguntando, en este caso en gramos, porque la pregunta me pregunta por los gramos. 54 de aluminio reaccionan con 342 gramos de sulfato de aluminio. Vale, pues ¿qué ocurriría si en vez de los 54 gramos que tengo tuviera 25 gramos? Tuviera X. Vale. Ya digo, lo primero que les recomiendo hacer es subrayen por qué dos moléculas o elementos les están preguntando. Después vean si se refieren a los gramos o a los moles. Recordar esto, esta relación de aquí abajo son los gramos, la relación de arriba son los moles. Y subrayen en función de la relación que les pida la pregunta. En este caso sería 25 por 342 entre 54. Y me saldrían 158,3 gramos de sulfato de aluminio. Vale. Resuelto el apartado B, nos vamos al C. Dice, con los datos del apartado B, ¿qué ocurre si la reacción tuviera un 80% de rendimiento? El rendimiento lo que quiere decir es cuando tú, por ejemplo, estás en el laboratorio, ya sea por factor humano o por factor de los materiales con los que trabajas, no vas a obtener ese 100% de producto que esperas. Es decir, esto es un resultado teórico. Si todo fuera perfecto, si yo pudiera convertir perfectamente los 54 gramos en 342 y los 25 en 158. ¿Qué ocurre? Normalmente en el laboratorio, pues ya te digo, como el factor humano, pues solemos tener una serie de pérdidas, ya sea porque el material se pega al vaso, porque no logramos calentarlo bien cuando es debido. O sea, debido a esos factores no obtenemos ese 100% en el resultado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, si el 100% de mi resultado, que es el que me da la libreta, es 158,3 gramos, como trabajamos con un 80%, ¿cuánto sería? Pues en este caso me saldría 126,64 gramos. Como ven, el rendimiento es menor de 100, por tanto lo que esperamos es que obtener menos producto del que obtendríamos de forma teórica, que digo que normalmente nunca se obtiene. Vale, este sería el ejercicio típico de rendimiento de una reacción. En el ejercicio 6, en este caso, vamos a trabajar con la riqueza. Lo primero de todo, vamos a escribir la reacción y para ello le hemos enunciado. Tenemos una roca caliza de trioxocarbonato 4 de calcio.
Vale, entonces lo primero que voy a hacer es, tengo trioxocarbonato de calcio. Al calentarse se produce una reacción donde se desprenden dióxido de carbono y óxido de calcio. Vale, entonces lo primero que voy a hacer es ajustar. Bueno, comprobar si está ajustada. 1 de calcio, 3 de oxígeno, 3 de oxígeno, 1 de carbono, 1 de carbono. La reacción ya está ajustada. Procedemos a calcular las masas. Para ello, saber los pesos atómicos, que estarán a la derecha. Vale, ajustado y calculado los pesos atómicos, procedemos a leer la pregunta, en este caso la pregunta B. Si tengo 500 gramos de roca caliza, recordad la roca caliza, el problema nos dice que es trioxocarbonato de calcio 2. Si tengo 500 gramos de roca caliza, calcula la cantidad de dióxido de carbono que obtengo. Entonces, lo primero de todo, subrayo por qué dos elementos me están preguntando. Me están preguntando por la roca caliza y el dióxido de carbono. Y en este caso también me están preguntando por gramos. Entonces, cuando son gramos me fijo en la fila de abajo, cuando son moles en la fila de arriba. Entonces, lo primero de todo, vamos a ver la relación que existe entre ambos. 100 gramos CaCO3 reaccionan con 44 gramos de CO2. Vale, pues ¿qué ocurre si en vez de tener 100 gramos tuviera 500 gramos? Pues vamos a ver cuánto tendríamos en este caso de dióxido de carbono. Serían 500 por 44 entre 100. Y me daría, aquí iría la X, me saldría 220 gramos de CO2. Vale, resuelto el apartado B, nos vamos al apartado C. El apartado C nos dice, con los datos del apartado B, ¿qué ocurre si la concentración de trioxocarbonato 4 de calcio, es decir, este de aquí, fuera del 70%? Vale, normalmente concentración, también existen otras palabras que lo pueden ver como riqueza o pureza. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir simplemente que de la roca caliza no está formada 100% con carbonato de calcio, sino que está formada por más materiales. Y en este caso el trioxocarbonato de calcio corresponde al 70% de la piedra. Entonces lo que tenemos que hacer en ese apartado es saber cuánto corresponde ese 70% que es realmente lo que tiene trioxocarbonato de calcio. Entonces, si nos dicen que el 100% son 500 gramos, ¿cuánto sería el 70% de esa cantidad que yo tengo? Pues simplemente 70 por 500 entre 100. Esto sería realmente la cantidad que yo tengo de trioxocarbonato de calcio de una roca caliza, siempre y cuando de pureza 70% o de concentración 70%. Entonces, ahora ¿cómo sé qué cantidad de dióxido de carbono obtengo? Pues lo mismo que hice en el apartado B, lo único que cambia es que ahora no tengo 500 gramos. Entonces, si yo sé que 100 gramos de CaCO3 reaccionan con 44 gramos de CO2, ¿qué ocurre si tuviera 350 gramos de CO3? Pues vamos a ver cuánto. Y obtendría 154 gramos de CO2. Como ven, menor, al tener menos cantidad de carbonato de calcio, obtienes también menor cantidad de dióxido de carbono. En este último problema vamos a trabajar con reactivo limitante o reactivo en exceso. Entonces, leemos el ejercicio y lo que nos dice es el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para producir amoníaco. Entonces, lo primero que vamos a escribir la reacción química. En este caso, lo que nos dice es que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para producir trihidrógeno de nitrógeno. Entonces sería NH3. El NH3 también se llama amoníaco. Lo primero de todo, ajustar la reacción química. Entonces nosotros lo que vemos es que tenemos un nitrógeno a la izquierda, un nitrógeno a la derecha, un hidrógeno a la izquierda, 3 hidrógenos a la derecha. Entonces lo primero que voy a hacer es ajustarla. En este caso es bastante sencilla. Y lo siguiente que voy a hacer es calcular las masas. Para ello tendré los pesos a la izquierda. Una vez calculados los pesos de cada una de las moléculas y elementos que participan, nos suponemos a leer el apartado A. Nos indica reactivo limitante y calcula los gramos de reactivo en exceso. Para ello lo que nos dice es que tenemos, nuestros datos, es que tenemos 100 gramos de nitrógeno y 100 gramos de hidrógeno. Vale, entonces lo que vamos a ver es cuál tengo más de lo que realmente necesito. Para ello lo que voy a hacer es
voy a observar las cantidades que necesito, eso lo veo en la propia reacción, entonces yo sé que 14 gramos de nitrógeno van a reaccionar con 3 gramos de hidrógeno. Pues, ¿qué ocurriría si en vez de tener 14 tuviera 100 gramos de nitrógeno? Hacemos 100 por 3 entre 14 y nos salen 21 gramos. Voy a ponerlo con la X. X igual 21,43 gramos de hidrógeno. Vale. Esto es realmente la cantidad de hidrógeno que yo necesito para gastar esos 100 gramos de nitrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? El problema, en vez de darme los 21,43 que yo necesito, me están dando 100. Quiere decir que toda esa cantidad de hidrógeno me va a sobrar. Yo realmente de esos 100 simplemente voy a utilizar 21,43. O sea, 100 menos 21,43, eso me da 78,57. Esta cantidad, estos gramos de hidrógeno, yo no los voy a poder reaccionar porque ya no tengo más nitrógeno. Entonces el reactivo limitante es aquel que, como bien dice, te limita la reacción o el que se consigue gastar todo. En este caso, el limitante es el nitrógeno, porque yo puedo gastar los 100 gramos de nitrógeno con todo el hidrógeno que tengo. De hecho, me va a sobrar hidrógeno. Entonces, esta pregunta se puede resolver de esta forma, diciendo que el limitante es el nitrógeno, o también decir que el reactivo en exceso es el hidrógeno. Del elemento que me van a sobrar, o la molécula que me van a sobrar, es del hidrógeno. ¿Qué hubiera pasado si tú la regla de 3 lo hubieras hecho en vez de con los 100 gramos de nitrógeno, hubieras aplicado los 100 gramos de hidrógeno? Pues lo que hubieras visto es que te hubieras salido un resultado de nitrógeno. Bueno, lo podemos hacer. Si la regla de 3 lo hubieras hecho de la otra forma, vamos a borrar. Vamos a borrar y vamos a suponer que tú lo hubieras hecho de la otra forma. Hubieras dicho, vamos a ver cuánto nitrógeno necesito para los 100 gramos de hidrógeno. Entonces sería 100 por 14 entre 3. Y me saldrían 466,6 gramos de nitrógeno. Como ven, necesitarías una cantidad mucho mayor, 466, de la que realmente el problema te da. Por tanto, estos 100 gramos de hidrógeno no van a poder reaccionar porque no tienes suficiente cantidad de nitrógeno. Eso es lo que hubiera ocurrido, lo que hubieras visto si hubieras hecho la regla de 3. Sin embargo, esto no hubiera cambiado. El limitante sigue siendo el nitrógeno porque se va a acotar antes de que se agote el hidrógeno, y el que tienes en exceso sigue siendo el hidrógeno. Vale, resuelto el apartado A, nos vamos al apartado B. El apartado B lo que nos dice es: calcula el volumen de amoníaco que se producen a 0,95 y 293 Kelvin. Vale, pues lo que vamos a calcular, en este caso lo vamos a calcular con los 100 gramos de nitrógeno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver por qué dos elementos me están preguntando. Y en este caso, vamos a calcular con el reactivo limitante cuánto amoníaco produzco. Ya después me preocupo en calcular el volumen. Lo primero que voy a ver es qué cantidad de amoníaco voy a producir con 100 gramos de nitrógeno. Entonces yo lo que sé es con 14 gramos de nitrógeno reaccionan con 17 gramos de amoníaco. Pues ¿qué ocurre si tuviera 100 gramos de nitrógeno? Y me saldría 121,42. Lo que ocurre es que el problema me pregunta por el volumen. En este caso el amoníaco es un gas y yo lo que puedo calcular el volumen aplicando la ley de los gases ideales, siempre y cuando sabiendo que la constante en este caso para las unidades con las que voy a trabajar son 0,082 y esta cantidad de aquí lo tengo que poner en moles. La presión me la da el problema, la temperatura me la da el problema, el volumen es por lo que me preguntan, la R es una constante y lo único que no conozco son el número de moles. ¿Qué ocurre? Yo sí conozco la cantidad en gramos que tengo de amoníaco. Entonces, primero que voy a hacer es pasar de gramos a moles. ¿Cómo paso de gramos a moles? Pues recordar,
El número de abajo son los gramos, el número de arriba son los moles. Entonces yo lo que sé es que un mol de NaHO3, de amoníaco, perdón, de NH3, son 17 gramos. Pues ¿qué ocurre si tuviera 121,42? Calculamos. Y me saldría X igual 7,14 moles. Ya tengo la cantidad en moles, ahora ya puedo aplicar la ley de los gases ideales. Simplemente despejo el volumen, nRT partido por P, y sustituyo los valores que conozco. 7,14 moles, la constante 0,082, la temperatura que tiene que estar en Kelvin, 293, y la presión que en este caso tiene que estar en la atmósfera. ¿Vale? Meto toda la calculadora y me sale 180,57 litros. Eso sería el volumen de amoníaco que obtendría con 100 gramos de nitrógeno. ¿Por qué no utilizar los 100 gramos de hidrógeno? Porque en este caso, como vimos en el apartado A, no tengo la cantidad suficiente de nitrógeno como para gastar esos 100 gramos de hidrógeno. Por eso usé el reactivo limitante.